Buenas tardes, soy el alumno Mario Alberto Leiva García, número de lista 14 del Salón Quinto B. Y hoy les hablaré sobre la cultura, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad. Relación entre conceptos de cultura, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad. Multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad son términos derivados del concepto de cultura, la cual su definición es etnocéntrica, es decir, se parte de la idea de sociedad homogénea y con prácticas, costumbres y creencias fijas. Sin embargo, algunos hechos hicieron que este concepto de sociedad cerrada, como los flujos migratorios y la reivindicación cultural, se refiere a la convivencia de posturas que conviven en una misma región geográfica, étnica o política. Definición de conceptos. Multiculturalidad. Referente a la convivencia de diversas culturas. Interculturalidad. Se refiere a la relación intercultural. Transcultural. Se refiere a que afecta a diversas culturas y a sus relaciones. Ahora va la definición de cultura. Totalidad de las relaciones, conocimientos, arte, los derechos, creencias, costumbres, hábitos que las personas han adquirido por parte de un medio social. Esta definición nos permite darnos cuenta de los problemas que se pueden originar si creemos que estas creencias, significados y prejuicios que caracterizan nuestra cultura son los únicos, ya que existen otras culturas con ideas muy diferentes y muy diversas, y no tomarlas en cuenta puede empobrecer nuestra realidad del mundo, y así poder comunicarnos y comprender a los demás. Por el contrario, existen culturas que sirven para guiar la vida de las personas, y las cuales son indiscutibles para algunas personas, porque si no hay una interpretación única de lo correcto, esto se vuelve un concepto difícil de determinar. Diversidad y pluralidad. Reconocer la diversidad y pluralidad que inundan nuestro mundo conlleva a una diversidad axiológica, que nos hace dar respuesta satisfactoria al problema de cuestionarnos valores deben permanecer en la sociedad. Si no hacemos esto, nuestras creencias de las reglas que rigen a los hombres se derrumban. Propuestas de Terry Eagleton. En su obra La idea de la cultura, una mirada política sobre los conflictos culturales 2009, sostiene que el concepto de cultura revela una visión monocultural que refleja patrones de vida típicamente europeos, para llegar tan solo más tarde a expresar en el plural culturas, la idea de una multiplicidad de culturas, la cual es posteriormente utilizada como llamado al conocimiento jurídico y político de diferentes modos de vida por parte de comunidades diferentes del patrón europeo. El término que trata de explicar es el de multiculturalismo. Este término invoca a un sentido específico de cultura que proviene de la oposición entre la vida salvaje y la vida civilizada. Charles Taylor. Según Taylor, en su libro El multiculturalismo y la política del reconocimiento, el término multiculturalismo describe la situación de los estados multinacionales, donde coexiste la pluralidad en las formas de vida. En este sentido, Charles discute la noción de identidades sociales colectivas, que se diferencian en género, religión,
raza y sexualidad. Según Taylor, vivimos en un contexto en el que existen diversos procesos de violencia, racismo, exclusión y desconocimiento del otro. Para Taylor existe un etnocentrismo condescendiente, donde solo se reconoce al otro cuando es como yo. Mauricio Beuchat, en su libro Interculturalidad y Derechos Humanos, señala la importancia de estudiar y entender diversas culturas. Se busca que constituya una base mínima de la cual se parta. Busca enseñar que entre culturas, a pesar de las diferencias, siempre hay un elemento que se comparte, que es universal y no casual, sino que forma parte de nuestra humanidad. El carácter de universal y de paradigma que tienen los derechos humanos, los cuales nos sirven de norma y de límite para otros derechos, tanto occidentales como indígenas. Mauricio cree que el pluralismo cultural permite diferencias entre culturas, sin lesionar la desigualdad entre ellas. Will Kimlicka cree que el problema actual de la sociedad es la tensión monocultural, que tratan de definir sus normas y valores relativamente, atendiendo a su propia circunstancia. En su obra Ciudadanía Multicultural, sostiene que encontrar respuestas moralmente defendibles y políticamente viables. Kimlicka distingue entre las llamadas protecciones externas y las restricciones internas que se deben aplicar en las minorías de la sociedad. Las protecciones externas se refieren a los derechos que deben y pueden tener las minorías frente a estados nacionales. Las restricciones internas se refieren a las medidas que recurren estas minorías frente a su propia población para evitar desorden, descato de costumbre y tradiciones, rupturas con el deber que marca la cultura local. Distinción de los conceptos de cultura, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad en las posturas de Mauricio Beuchat, C. H. Taylor, T. Eagleton y W. Wimlicka. Usamos cultura en tres sentidos principalmente. El primero es que la usamos cuando decimos: esta muchacha tiene una gran cultura. El segundo es cuando decimos: pienso y actúo de este modo, porque esa es mi cultura. Y el tercero, la cultura brasileña es muy diferente a la cultura japonesa. O los migrantes se enfrentan a una nueva cultura cuando llegan a un país diferente. Tres sentidos de cultura. En el primer caso nos referimos a cierto conjunto de conocimientos generales que atribuimos a la gente instruida y que se interesa para saber. Este primer sentido en realidad no nos interesa, pero lo destacamos para evitar confusiones. Tres sentidos de cultura. En el segundo caso nos referimos al lenguaje, religión, conocimientos, creencias, prácticas, costumbres, ritos, modas de vida, regalos, códigos, gustos, aversiones, modas de relacionarse, leyes, arte, instituciones, etc., que una persona reconoce y abraza como propias, como parte de su identidad individual y colectiva, las cuales adquirió siendo parte de una sociedad. En este sentido, la cultura es el qué se hace, cómo se hace y por qué se hace, compartido de los individuos de una misma sociedad. Ahora bien, en el tercer caso, no nos referimos los qué se hace como qué se hace y por qué se hace, compartidos que ciertas sociedades tienen, sino a los grupos de personas, entre ellos clanes, tribus, pueblos,
etnias, sociedades, países, regiones, civilizaciones, etc., que los tienen. En un caso se refiere a las personas que tienen cierta cultura, mientras que en el otro a aquello que comparten esas personas, lo que hace que las veamos como un grupo unido y que se identifica entre sí. Multiculturalismo y multiculturalidad. Ahora bien, multiculturalismo y multiculturalidad se refieren a un hecho, la existencia de muchas culturas en el mundo, culturas que comparten el espacio de la Tierra. Estos conceptos, sin embargo, no nos dicen si estas culturas están en relación, ni cómo es la convivencia entre ellas. Se limitan a referir la existencia de diversas culturas. Interculturalidad. En cambio, el concepto de interculturalidad se refiere al hecho de que las diversas culturas se relacionan entre sí. Apela al hecho de que conviven entre ellas, se influencian, se modifican, se comunican y se benefician mutuamente. Etnocentrismo, relativismo cultural y etos analógico. El etnocentrismo sostiene que la cultura a la que uno pertenece es la mejor, la única válida, la cual debería dominar sobre las demás o al menos servirles de modelos. El relativismo cultural piensa que todas las culturas valen por igual, que ninguna debería dominar sobre las mismas, ni aspirar a ser el modelo ideal de cultura. El etos analógico significa que en todas las culturas pueden haber aspectos valiosos y aspectos inaceptables. Todas las culturas deberían confluir en los aspectos valiosos universales, rechazar sus aspectos inaceptables y en los demás asuntos decidirlos ellas mismas. Surgimiento de etnocentrismo. Este término fue definido por W. G. Sommer en 1906. Es como la concepción del mundo según la cual el grupo al que pertenece es el centro, y los demás grupos son pensados en referencia a él. En este sentido, entendemos por etnocentrismo, también denominado egocentrismo cultural, el sentimiento o creencia que tienen las distintas personas de estar en posesión de la mejor cultura, de entre las existentes en el mundo. Esto quiere decir que la cultura de origen se considera como modelo de enjuiciamiento para todas las demás culturas. Surgimiento del relativismo cultural. El relativismo cultural, como solución al etnocentrismo, surge como el concepto de relativismo cultural, que hace referencia a la atracción por las creencias, actitudes, valores, arte, etc., de las otras culturas descubiertas y que por tanto todos los aspectos de la misma tienen perfecto sentido dentro de esta comunidad, incluso los aspectos desigualitarios o que atentan contra los derechos humanos. Concepto de transculturalidad. Finalmente, indicar que también se empieza a hablar de transculturalidad como un proceso de acercamiento entre las culturas diferentes que busca establecer vínculos más arriba y más allá de la misma cultura en cuestión. Puede ser un elemento fundamental que contribuya a la maduración de la humanidad, manifestada en el acuerdo, respeto y promoción de unos valores universales, por encima de peculiaridades de raza, etnias y hasta religiosas, caminando decididamente hacia la fraternidad universal, o como decíamos al principio, de una transculturalidad. Procesos interculturales. En los procesos interculturales, las relaciones pueden superar las particularidades de cada cultura y ayudar a construir un entendimiento mutuo que promueva las relaciones sólidas y fraternas. Esto no significa la fundición de diversas culturas en una única, sino una convivencia perfectamente armónica entre todas ellas. Evolución del término cultura. El término cultura surge en Alemania a finales del siglo XVIII. Aparece en los estudios denominados de historia universal, mediante los que se trataba de reconstruir una historia general de la humanidad y de las sociedades a partir de sus orígenes. Los historiadores alemanes en un principio adoptan el término Kultur, tomando del término francés culture, el cual proviene del latín colere,
que significa en sentido agrícola. Sin embargo, estos lo utilizan para expresar el esfuerzo humano, para cultivarse, para progresar hacia los valores de una cultura por excelencia. Recoge alrededor de 150 explicaciones del término cultura. En este sentido, la atención por la cultura desde el ámbito antropológico pone más énfasis en el saber colectivo y distintivo de todos los grupos sociales que en el conjunto de las naciones intelectuales de los individuos. Taylor propuso como definición la cultura o civilidad entendida en su más amplio sentido etnográfico. Es aquel que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las capacidades y hábitos adquiridos por parte del hombre como miembro de una sociedad. Diferencias e identidades individuales y culturales. En analogía, Mauricio Beuchot. El problema del multiculturalismo y los derechos humanos. El pluralismo cultural analógico. En un libro reciente titulado Interculturalidad y Derechos Humanos, el doctor Beuchot hace una aplicación muy concreta de la hermenéutica analógica que en los últimos años él ha propuesto. Esa aplicación la hace al problema que surge de la relación entre los derechos humanos y el multiculturalismo. Distinción de conceptos de cultura, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad en la postura de Charles Taylor. Al igual que los individuos tienen identidad, las sociedades también tienen identidad. Y es que si sentimos que lo que somos no es reconocido por los otros, llegamos a creer que lo que somos es poco valioso y despreciable, que no vale lo mismo que los demás. Política del reconocimiento. Charles Taylor. En su obra El multiculturalismo y la política del reconocimiento, Charles Taylor enfrenta algunos importantes problemas en torno a la relación entre igualdad y diferencia en el plano político de las sociedades democráticas. Como sabemos, el ideal democrático y liberal buscaba que todos los seres humanos fuéramos iguales. Ello no significaba volvernos idénticos y perder nuestra especialidad y diferencia. Las diferencias no deben jugar ningún papel en la desigualdad ante la ley, en virtud de que todos tengamos una misma dignidad y derechos. Charles Taylor explica que, con la política de la dignidad igualitaria, lo que se establece pretende ser universalmente lo mismo, con una canasta idéntica de derechos e inmunidades. Con la política de la diferencia, lo que perdimos que se reconozca es la identidad única de este individuo o de este grupo, el hecho de que es distinto de todos los demás. La idea es que, precisamente, esta condición debe ser distinta, es la que se ha pasado por alto, ha sido objetivo de glosas y asimilada por una identidad dominante o mayoritaria. La riqueza de la diversidad cultural. La cultura de un pueblo o de un ser humano no es algo superficial, sino una manera de ser, de nacer, de vivir, de celebrar y hasta de morir. La cultura es la manera de vivir humanamente la vida y afecto a la raíz misma de la propia identidad personal y colectiva. En esta raíz están las preguntas últimas sobre el sentido de la vida, el amor, del mal, del sufrimiento y de la muerte. El filósofo canadiense Charles Taylor entiende que hay que mantener viva la singularidad radical de cada cultura, y no son intercambiables. La dificultad está en cómo encarar esas diferencias. Taylor sostiene que el molde democrático no es neutral, sino está hecho conforme a los valores de la cultura hegemónica, una cultura etnocéntrica, es decir, la cultura moderna de origen europeo, que ha sido la protagonista de la historia humana, y que pretende que sus valores rijan en todo el mundo. Así, aquel molde hegemónico y etnocéntrico viola ciertas dignidades humanas y termina atentando contra la diversidad individual y cultural, pues fuera de las culturas es diferente a vivir del modo en el que la cultura dominante vive. Segundo, otro problema que ha tenido la política es la diferencia yace en las medidas que quiere tomar para que sus reivindicaciones sean satisfechas. Por ejemplo, muchos cuestionan las cuotas de género en los empleos o en los cargos públicos, pues las ven como una medida que privilegia a un grupo sobre otro. Asimismo,
Cuestionan que haya crímenes tipificados como feminicidio, crimen de odio, etc. Que las culturas indígenas gocen de ciertos privilegios para proteger su patrimonio. Esto sería todo acerca de mi presentación sobre la cultura, la multiculturalidad, la transculturalidad y la interculturalidad. Gracias.